Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar de política, claro que sí. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que es El pequeño libro azul, el libro azul de Hugo Chávez, que podemos encuadernarlo dentro de esos libros que han escrito líderes políticos. Tenemos el Mein Kampf de Adolf Hitler, tenemos por supuesto el libro verde de Gaddafi, tenemos el libro rojo de Mao y en este sentido pues tenemos el libro azul de Hugo Chávez. Es una especie de testamento político, una especie de ideario de incluso dogma, aunque esa palabra no le pega muy bien, donde él va a plasmar las ideas que tiene en el año 2007, que es donde se escribe este libro, y que luego pues ha seguido continuado por el presidente Nicolás Maduro. En este sentido, tenemos que hablar de dos cosas antes de hablar del libro. Primero, que es, bueno, un libro muy pequeñito, como podéis ver, muy asumible de leer. En segundo lugar, que es Creative Commons. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un libro que se puede publicar, autopublicar, que se puede extender sin necesidad de pagar un canon por él. Es decir, es una licencia pública, está hecho para que la gente lo lea, lo consuma, lo trabaje y lo reparta, por decirlo de alguna manera. También que en el año 2007, que es cuando se hace, como digo, estamos hablando probablemente de la época de auge, de máximo esplendor de la figura del presidente Hugo Chávez. Estamos hablando de que en el año 2006 gana las elecciones con el 62%, 62,8% de los votos, es decir, su popularidad interna es absoluta y su relevancia externa también está en su máximo auge. Este libro tiene una introducción larga del presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de una edición de 2013, es decir, ya después de muerto Hugo Chávez. Como digo, tiene una introducción muy larga de Nicolás Maduro a modo de resumen de lo que vamos a encontrar en el libro. Además está escrito de una manera muy sencilla, es muy fácil de entender y yo creo que corresponde a un testimonio genial para entender la figura de Hugo Chávez y para entender todo el proceso revolucionario que se ha dado en Venezuela. Es decir, aquí están las claves en este libro. Llama la atención desde el primer momento, tengo una serie de apuntes que por eso las estoy leyendo hechos sobre el libro. Llama la atención desde el primer momento la sonoridad, es decir, las palabras altisonantes, las grandes palabras grandilocuentes que usan y sobre todo porque tiene mucho que ver con el contexto de quien las está escribiendo. Es decir, tiene toda una fraseología revolucionaria, pero no, como podemos ver, por ejemplo, en el libro rojo de Mao, no es perteneciente al siglo XX, no es marxista ortodoxo, sino que es todo lo contrario, tiene mucho que ver con el lenguaje indigenista de América Latina, etcétera. Además, este libro no es necesariamente extenso ni, por supuesto, concreto, lo que concuerda muy bien con una frase de Simón Rodríguez que estamos continuamente leyendo a lo largo del texto, que es o inventamos o erramos, o inventamos o erramos, ¿no? Es decir, o creamos algo nuevo o si repetimos lo antiguo estamos fallando. Probablemente este sea el pilar esencial de este libro y de la vida política y teórica de Hugo Chávez, es decir, él estaba convencido de que América Latina no podía basarse, además él la entiende como una unidad, y no podía basarse en los principios, ni en las formas, ni en los procedimientos de Europa o de otra parte del mundo o de Norteamérica, sino que tenía que inventar sus propios procedimientos. Por lo tanto, este libro por eso es tan corto, porque no habla detalladamente de cada una de las medidas que se deben de tomar para llegar al socialismo del siglo XXI, sino más bien está siempre presente que hay que improvisar y probablemente la vida política de Hugo Chávez fue una improvisación continua. Eso sí, teniendo claro tres o cuatro objetivos de fondo que los vamos a ver. Bien. Además, no es un libro de análisis político, es decir, no es un libro teórico como los que podemos encontrar en Lenin o en Stalin, por hablar de la izquierda, sino que es más bien una serie de indicaciones hacia el futuro, aunque como digo, tampoco es especialmente extenso ni concreto. De hecho, el prólogo de Nicolás Maduro es prácticamente lo mismo que lo que está poniendo en el libro Hugo Chávez, un poquito más extenso, eso sí, pero es un libro muy cortito, muy cortito. De hecho, para preparar este vídeo, ya era un libro que me había leído y para preparar este vídeo me lo he leído en 3 horas aproximadamente. Me lo he releído en 3 horas, es decir, que es un libro, pero que es muy interesante para comprender todo el procedimiento que a veces desde Europa y con la intoxicación que tenemos tanto a favor como en contra de la figura de Hugo Chávez es difícil de comprender y es un proceso histórico, yo creo que muy centrado en el espacio venezolano, en América Latina y en la relación de fuerzas de América Latina e influido por supuesto por Cuba, que es el gran referente intelectual para la izquierda.
Hay otra frase que me gustaría destacar, igual que la de o acertamos o erramos, que es una que se nos repite también, que dice, más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio, ¿no? Ahí se habla perfectamente de la vertiente indigenista, de la vertiente latinoamericana, patriótica, por decirlo de alguna manera, genética incluso, porque se nos habla de la América morena, ¿eh? Hay dos Américas, nosotros representamos a la América morena, ¿no? Es verdad que hay, yo no hablaría de raza, pero sí hay un componente muy claro de genotipo, ¿no? Es decir, de una comunidad histórica de la que se habla en el libro, por cierto, pero también sanguínea. Una especie, no sé, de comunidad indígena prototípica, ¿no? Esa América morena de la que habla Hugo Chávez y en la que podemos entender muy bien. Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio, ¿no? Es decir, no hay que aprender los clásicos, no hay que aprender tanto de Europa, sino más bien aprender a entender nuestra propia cultura, nuestras propias raíces culturales, identitarias, de eso, nuestro territorio, de eso va este libro, como digo. Hay unas recomendaciones genéricas, pero sobre todo hay que improvisar. Hay que entender esa tierra y por tanto el proyecto de socialismo de Hugo Chávez no se puede llevar a cabo en otro país, ¿no? El propio Hugo Chávez lo está dejando claro en este libro. Bueno, pues os voy a leer una serie de fragmentos que tengo aquí apuntados y los comentamos juntos para que entendamos bien el libro, sobre todo para aquellos que no puedan tener acceso al libro, aunque yo creo que lo podéis encontrar por internet, porque al ser Creative Commons se puede publicar. Bueno, en la nota preliminar nos dice, vivimos efectivamente una era donde las ideologías parecían extinguirse, ¿no? Nos está hablando este Hugo Chávez de esa frase tan repetida, ¿no? En lo que la izquierda y la derecha son lo mismo, ha desaparecido, etcétera, etcétera. El fenómeno adquiere mayores proporciones en América. Ya está centrando el análisis donde él va a tener consideración, que es América. Este libro está hecho para América, para Venezuela en concreto. Dice particularmente en Venezuela, donde la gran mayoría de los partidos políticos derivaron en organizaciones de corte populista, totalmente vacías de contenido ideológico. Por otra parte, se ha dado persistentemente la tendencia en nuestros pensadores contemporáneos de buscar modelos en otras latitudes para importarlos. Mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentra la clave para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia. Aquí ya ha dado, yo creo, en el título preliminar, ya ha dado una serie de características claves del pensamiento de Hugo Chávez y que están plasmadas en este libro. Primero, el tema de que no hay ideologías o que no hay partidos políticos que trabajen con ideologías concretas, sino que todos son un poco lo mismo, de corte populista. Por cierto, populista, que es lo que luego se le llamó a Hugo Chávez. Dicen, mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, es decir, la pérdida de esa identificación con el destino histórico de una Venezuela en la que cree Hugo Chávez, por supuesto. Dice, nos hemos atrevido a innovar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen. Pues esta sería, si yo tuviese que poner una frase del libro, esta sería la síntesis, ¿no? Es decir, es un proceso en el que tienen que inventar, en el que tienen que enraizar con la cultura, con la historia propia de Venezuela para entender la línea histórica y llegar hasta el siguiente paso y además, pues bueno, pues un proyecto hacia el socialismo. No podemos perderlo de vista. Tenemos aquí en la página 54, por ejemplo, dice, tal proyecto, siempre derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con la historia. Es decir, como vemos, estamos viendo que el proyecto tiene una consecuencia lógica. Entendiendo las raíces históricas, entendiendo las raíces culturales y entendiendo a la propia población, lo siento, podemos entender el siguiente paso. Y ese paso es el que él está dispuesto a dar. Como veis, el libro es muy sencillito, pero tiene muy claro hacia dónde va. Por tanto, leyendo este libro tan sencillito, podemos hacer análisis más certeros, entendiendo el pensamiento de Hugo Chávez, que los que solemos ver por televisión. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo. En la página 62 nos va a hablar, tengo aquí apuntado, de las raíces genéticas y raciales para entender la política. Vamos al texto. Dice, tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte. Clara diferenciación ya con el occidente, por decirlo de alguna manera, que más bien es un compuesto de África y América, que una emancipación de la Europa, ¿no? Y él tiene muy claro de lo que está hablando, como digo, esa América morena, ¿no? Es decir, nosotros no somos ni los europeos ni los americanos del norte, y por tanto no podemos tener las mismas instituciones, la misma cultura ni la misma política que ellos. Bueno, esta idea, que para muchos será incorrecta, para otros no tanto, hombre, yo creo que
relación de la política latinoamericana con la española es clara y la relación histórica es absoluta e indisoluble. Pero bueno, la mentalidad de Hugo Chávez, que es a lo que estamos viendo aquí, pero es muy interesante cómo usa esa, yo no diría racial, pero sí se asemeja al concepto racial implicado en la política, lo cual hacía tiempo que no lo veíamos. La página 74, esto lo tengo aquí porque me ha parecido muy interesante también. Dice, el hombre, ese ser de nervios, sangre y razón, debe trascender los límites de sus propias miserias individuales y ubicarse en el ámbito fértil de las relaciones sociales, solidarias y con profundas dosis de racionalidad. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues nos está hablando efectivamente del hombre nuevo continuamente, ¿no? Eso que aparecerá en la izquierda del siglo XX continuamente, ¿no? En la que, por ejemplo, el Che Guevara, la frase mítica de que no se pueden eh, usar las armas melladas del pasado, ¿no? De que llegará un hombre nuevo y ese hombre nuevo. Si nos fijamos, el proyecto socialista, que es un proyecto comunista, en el sentido de que busca la sociedad comunista en el futuro, pues es un proyecto que se tiene que basar siempre para superar un sistema, el capitalista, por uno nuevo y mejor, el comunista, en la creación de un hombre nuevo, porque el hombre actual está marcado con la injusticia del sistema capitalista según su lectura y por tanto este hombre no puede llegar al mundo comunista, pero sí se crea una nueva generación. Para eso será importante tomar la educación, uno de los puntos clarísimos que tenemos aquí. Si tomamos la educación y la cultura, creamos al hombre nuevo y si creamos al hombre nuevo, crearemos el mundo comunista, ¿no? O el mundo socialista, me da igual. Esto, que será objetivamente mejor que el capitalista, que es el que pretendemos superar. Esto es marxismo puro y duro. Me da igual que lo diga Mao, me da igual que lo diga Lenin, me da igual que lo diga Hugo Chávez en el siglo XXI. Es marxismo puro y duro. Y aquí se lo estamos viendo. Por tanto, si os fijáis, raíz indigenista, raíz cultural, histórica, muy nacionalista, incluso muy religioso, porque Hugo Chávez era muy religioso, pero a la vez marxismo, ¿no? Todas estas cosas están confluyendo en este libro tan pequeñito, pero tan maravilloso. Y si sabemos rascarle, van saliendo todas, ¿de acuerdo? Mira, tengo aquí también, voy a ir terminando, porque no quiero que sea muy largo, pero bueno, podéis ver el vídeo por partes o como queráis. Y siempre me da pena cuando hago un vídeo no profundizarlo demasiado porque a lo mejor hay gente que no le interesa. Bueno, pero al que le interesa, aunque sean 5 personas, que pueda profundizar en el vídeo. Y si se le despierta curiosidad y quiere leer el libro, pues mejor, ¿no? Dice, el proyecto nacional Simón Bolívar ya no nos habla, estamos al final del libro, ya hemos recorrido todo el libro, nos va a hablar ahora del proyecto nacional Simón Bolívar, que es como el proyecto de futuro de Hugo Chávez, ¿no? Además de 20 años, es un proyecto de 20 años. Dice, el proyecto nacional Simón Bolívar asigna a la cultura un rol eminentemente transformador y revolucionario. Ya estamos otra vez. Es decir, la cultura eh, no está separada. O sea, la superestructura no puede estar separada de la estructura, es decir, de la infraestructura. La cultura tiene un rol, es decir, la cultura tiene que servir para adoctrinar, si lo quieres ver mal, o para defender los postulados, para ayudar, si lo quieres ver bien, ¿no? Depende de cuál sea tu sensibilidad. Pero la cultura tiene un rol importante. Y las personas que trabajan en la cultura, los artistas, tienen un rol importante para con la sociedad y para con el proyecto de Hugo Chávez. Esto es así, es indisoluble. Claro, que hay que crear al hombre nuevo, hay que crear la sociedad nueva. Continuamos un poquito. De verdad que ya estoy terminando. Los poderes del Estado. Ah, bueno, esto es interesantísimo. Bueno, él hace una cosa que es muy interesante, que es, el libro se basa en el árbol de tres raíces, ¿no? En la cual habla de Ezequiel Zamora, habla de Simón Bolívar, habla de Rodríguez. Bueno, pues le da nombre, o sea, trata de que arraigue esas estructuras que él crea, porque él arrasa políticamente, y entonces crea unas estructuras nuevas, la quita república, cambia la bandera, por cierto, hace una asamblea constituyente, una nueva constitución pequeñita que siempre llevaba y la leía para que se aprendiese todo el mundo. Bueno, pues a esta estructura le dan nombres históricos, para tratar de que engrasen todas las piezas, ¿no? Entonces habla del nuevo Estado federal zamorano, ¿no? En este sentido dice, habrá 5 poderes. Primero, poder ejecutivo. ¿Vale? ¿No? Bien. Es decir, el que ejecuta, ¿no? El gobierno. Poder legislativo, el que legisla, el que hace las leyes. Poder judicial. Hasta aquí estamos en la separación de poderes. Hasta aquí estamos bien. Estamos en un estado normal.
Cuarto poder, poder electoral. Interesante que le dé tanta repercusión al poder electoral. Hasta aquí, como digo, lo seguimos viendo mal que bien en todos los países desarrollados del mundo. Y quinto poder, poder moral. Aquí es donde está la clave, el poder moral, lo que está bien y lo que está mal. Lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. Lo que se debe publicar y lo que no se debe publicar. Lo que se tiene que decir, publicar y permitir porque mejoran a la emancipación de la sociedad y lo que no. Esto es la censura, básicamente. Independientemente de que lo haga la Iglesia Católica, independientemente de que lo haga el Partido Comunista, independientemente de que lo haga quien sea, es censurar. Es decir, lo que se puede decir y lo que no. Esto no es un rasgo negativo, gente que estáis viendo el vídeo. Es decir, yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo lo que es. Luego se podrá tomar en consideración o no. Es decir, en Alemania está prohibida la exaltación del partido nazi. Eso es censura, es decir, se censura. Esto no se puede hacer, se tacha. ¿Eso es negativo o es positivo? Bueno, pues que juzgue cada cual. Es decir, a la mayoría de la gente le parecerá positivo. Es que esto no se puede hacer, no se puede enaltecer el nazismo. Bueno, pues eso es censura. Es decir, que porque yo diga que se quiere censurar por esto del poder moral, que no entendamos de, está criticando. O sea, esto es un vídeo crítico, pero no una crítica hacia Chávez. Un vídeo crítico. Yo estoy desengranando lo que viene aquí. Nada más y nada menos. Por cierto. Y además hacerlo sin bandera siempre es bastante más interesante que hacerlo con bandera, aunque cada uno tengamos nuestra sensibilidad, ¿eh? Cada uno la tenemos. Bueno, he destacado algunas cosas que son muy interesantes porque es una pena que el libro, que podría estar bien, pero tiene falta de ortografía, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar, no voy a entrar en ello. Vamos a entrar aquí en la página 93, tengo aquí destacada. Dice, para que purifique lo que se ha corrompido de la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, debemos corregir las costumbres con penas morales, como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, es decir, penas morales, penas de la moralidad. ¿Estamos hablando de censura o no? Estamos hablando de censura, por supuesto. Pero bueno, como digo, hay que construir al hombre nuevo y la sociedad nueva. Dice, se trata entonces de un verdadero y auténtico sistema democrático. Aquí estamos viendo una cosa que es muy interesante porque vemos la Segunda República y vimos en el comunismo del siglo XX, que es la superación de la democracia por la auténtica democracia. Que aquí se hablaba de la democracia de nuevo cuño. Bueno, Chávez está hablando de otra cosa, de la democracia de verdad. Y por cierto, en España hay algunos intelectuales, que los más avispados sabréis de quién estoy hablando, que hablan de la democracia de mayor densidad, ¿no? Mayor densidad democrática. Es decir, hay que superar esta democracia representativa por otra. Ni bien ni mal. Es decir, cada uno que juzgue en función a su ideología. Dice, el proyecto nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representativa para avanzar hacia la conquista de los nuevos espacios participativos en una primera fase de su desarrollo. Pero el objetivo estratégico debe ser la democracia popular bolivariana como sistema de gobierno. Cámbiame democracia popular bolivariana por la democracia de nuevo cuño, por la democracia comunista y tenemos el mismo discurso. El mismo, la democracia popular, me da igual. El mismo discurso. Solo que lleno de una fraseología que, como os decía al principio del vídeo, recordadlo, este vídeo puede estar bien para verlo dos veces. Recordarlo al principio del vídeo he dicho esa fraseología revolucionaria, muy chavista, porque él creó muchos términos, que inventaba continuamente, además era un hombre probablemente uno de los mejores oradores que ha tenido la democracia reciente, o sea, era arrollador. Y por último, y ahora ya sí que voy a terminar, dice, el pensamiento bolivariano ocupa lugar relevante una visión teleológica, es decir, de largo alcance, cuyo enfoque trasciende el tiempo y se ubica en el fin último de conquistar un modelo de sociedad distinta a la entonces existente. Vamos a leer de nuevo despacio, a ver si no estamos hablando de comunismo o de otra cosa, ¿no? Pero a ver si no estamos hablando, a ver si no estamos siguiendo la misma manera de trabajar que tiene el marxismo intelectualmente. Dice, en el pensamiento bolivariano ocupa lugar relevante una visión teleológica, es decir, de largo alcance, cuyo enfoque trasciende el tiempo y se ubica en el fin último de conquistar un modelo de sociedad distinta a la entonces existente, pasar de un sistema a otro sistema, el fin de la historia. Aunque aquí no hablan del fin de la historia, vamos a ser precisos, pero bueno, estamos hablando básicamente. Y por último, para que veamos la importancia de la educación en todo cambio, es decir, la educación es la fábrica de nacionalistas o independentistas, según el caso, y la educación es estatal
es una fábrica tremenda de ciudadanos. Es decir, sin educación estatal no hay ciudadanos. Bueno, pues aquí no, tampoco sin educación comunista no hay comunistas. Es decir, sin educación capitalista no hay capitalistas. Es decir, que la educación es la base. Luego hay personas que son capaces de romper con su educación que se ha dado pública o privada y crecer, ¿no? Y cambiar de posición. Pero hay otra mucha gente que no. Son millones y millones de personas las que tienen en la cabeza lo que le han metido, ¿no? En el instituto, de la mejor voluntad o de la peor. Y dice, no nos alucinemos. Sin educación popular no habrá verdadera sociedad. Es decir, estamos hablando de construir el hombre nuevo. Sin educación popular no habrá la sociedad a la que queremos llegar, esa que hemos llamado bolivariana, pero que otros la llaman comunista. Bueno, pues este es el libro azul del presidente Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez, una personalidad política muy relevante, probablemente la más importante del siglo XXI, desde luego en América Latina, arrolladora, que sin su pensamiento y sin su potencia, sin esas victorias arrolladoras electorales, no se puede entender América Latina, ni por supuesto la izquierda latinoamericana, y aquí tenéis un poco las claves de su pensamiento, no porque las diga yo, sino porque las dice él. Yo solo trato de sacar los fragmentos para que todos los veamos, sobre todo porque como parece que aún muerto Hugo Chávez no termina de acabar la importancia de Venezuela en los medios de comunicación españoles, y la mayoría de los que me seguís sois españoles, pues es una buena manera de tener un poquito de base para el debate, aunque siempre gritarán más y hablarán más fuertes aquellos que no tengan nada que decir, pero es importante que vosotros hagáis un esfuerzo por leer, por escuchar, por estudiar y por entender, porque las cosas no son ni blancas ni negras, sino que los matices de los grises donde siempre nos vemos y siempre nos vemos en estos vídeos. Así que un saludo y leeré vuestros comentarios como siempre.